Hola, bienvenidos. En esta práctica de aquí vamos a ver un poco el programa en un autómata programable de un semáforo. Hemos creado con el CX Programmer el programa, que sería este de aquí, y con el CX Simulator hemos creado un poco lo que es la situación, que vamos a explicarla un poco. Tenemos dos carreteras, sería la carretera principal y la carretera lateral. Dos aceras serían y cuatro semáforos. Dos para los peatones, que serían estos de aquí, donde habría simplemente dos lámparas en cada uno, la roja y la verde. Y por otro lado tendríamos dos para los coches, que tendríamos tres lámparas, la roja, la verde y la amarilla. Tendríamos también dos pulsadores, que serían estos dos de aquí, que lo que harían sería ponerme el semáforo de peatones en color verde. En cada caso, pues en cada caso de cada pulsador, pues su semáforo correspondiente. Y luego tendríamos dos botones más, que sería para poner en marcha el semáforo y para pararlo. Bien, pues vamos a ver un poquito cómo funcionaría el programa. Y nada, vamos a explicar un poco la estructura de las etapas, que sería esta de aquí. Y nada, simplemente la idea es cambiar de una etapa a otra. Estarían aquí las etapas. Cambiar de una etapa a otra a través de temporizadores. Para pasar, por ejemplo, de la etapa 1 a la etapa 2, tiene que estar activa la etapa 1, por un lado, y por otro lado tiene que pasar un tiempo desde que la etapa 1 pues, se encienda. Ahora, por un lado tenemos en este cuadro de aquí, en estos primeros segmentos, tendríamos tres diffus. ¿Para qué? Uno para la puesta en marcha, que sería un diffus, sería un flanco ascendente, que sería, como vamos a ver después, en la primera situación, el verde de peatón en lateral estaría activado. Entonces, tendríamos el forzar verde de peatón en lateral, como vamos a ver. Forzar verde de peatón en lateral, porque en la primera situación es la que se me da. El verde de peatón en lateral va a estar activo, por lo tanto, cuando yo pulse el botón para forzar ese semáforo, pues va a estar en esta situación primera. Entonces me tiene que llevar a esta primera situación, que sería la etapa 0, como vamos a ver posteriormente, que me la pone en marcha pues el diffu. Aquí vemos la etapa 0, me la pone en marcha el 1110, que es este de aquí. Bueno, pues los otros dos elementos que hay o contactos sería el botón de puesta en marcha para encender el sistema y el temporizador 006, que sería el temporizador que pertenecería a la última etapa, que es el que me va a activar otra vez el reinicio, digamos, del ciclo. Entonces, eso lo tendríamos por un lado, y ahora por otro lado pues tendríamos un diffu en cada uno de los pulsadores de forzar el verde. El 1200, que pertenece al forzar verde de peatón en lateral, y el que es el que nos aparece aquí, sería este, forzar verde de peatón en lateral, y luego el 1201, que sería forzar verde de peatones principal. Vale, pues el primer keep, como hemos dicho, que es la etapa número 0, en el cual no se me va a encender ninguna lámpara, simplemente la etapa de inicio, me lo va a poner a funcionar el diffu del inicio, en el que pulsamos la marcha, o ha pasado ya el tiempo en el que tiene que estar la última etapa, o forzamos el verde, porque como digo, en la etapa 1 el verde va a estar, el verde lateral activo. Entonces,
esto me lo pondría en marcha. ¿Y qué me lo resetaría? Pues me lo resetaría el botón de paro, lógicamente, la etapa 1, que sería esta de aquí, que va a hacer que la etapa 0 se me ponga en reset. Y por otro lado, el forzar verde de peatones principal, que hemos dicho que es el 01. Si vemos el 01, verde de peatones principal, ¿por qué? Pues porque, como he comentado antes, esta etapa de aquí, que va a ser la primera, va a tener el verde de peatones lateral. Por lo tanto, si pulso el verde de peatones lateral, no quiero que se me reinicie, estoy ya en la etapa en la que quiero estar. Por lo tanto, no quiero que se me reinicie ninguna etapa. Estoy ya en verde de peatones lateral. Cuando sí que quiero que se me reinicie esta etapa, no que se me reinicie, sino que se me apague, o sea, que deje de estar activa. Cuando sí que quiero que se reinicie esta etapa es cuando yo pulso el verde de peatones principal. ¿Por qué? Porque el que está encendido es el verde de peatones lateral. Entonces, si quiero pulsar el verde de peatones principal, me tengo que ir a otra etapa. Por lo tanto, esta me la tendría que dejar a 0. En la etapa 0, como he dicho, es simplemente una etapa de inicio. Si nos vamos a salidas, vemos que la etapa 0 no aparece en ninguna de las salidas. Aparecería la etapa 1. Nos vamos otra vez a etapas. Y ya, de la 0 a la 1, pues pasaría inmediatamente, por lo que vemos. Simplemente lo que tarde en la entrada, y en el siguiente ciclo pues ya pasaría a la etapa 1, que estaría pues encendida por la etapa 0. ¿Y qué me la pondría en paro? Pues la entrada 4.1, que es el paro total, la etapa 2, que sería la siguiente etapa, puesto que cuando una comience la anterior se tiene que apagar, y la entrada 12.01. Dos etapas de aquí, que son en las que, como vemos, solo nos aparece el 12.1 y no el 12.0, serían porque estaría en verde lateral de peatones. Si nos vamos a salidas, como vemos, está en verde de peatones lateral, la etapa 1, además en verde coche principal, y en rojo coches lateral y rojo coches principal. Por lo tanto, como digo, ese elemento no aparece, ese diffu no aparece, porque al forzar la etapa de coches lateral es directamente forzar esta etapa, que es en la que estamos. Nos vamos a ir a la siguiente etapa, que sería la etapa 2, que ¿cómo se pone en funcionamiento la etapa 2? Pues cuando la etapa 1 esté activada, que está activada, y cuando el temporizador 001, que lo va a activar también la etapa 1, se cierre, acabe su temporización. Si nos vamos a temporizadores, vemos que el temporizador 001 lo pone en marcha la etapa 1, está contando durante 50 por 100 milisegundos, o sea, 5000 milisegundos, lo que viene a decir 5 segundos, está contando. Y cuando acaban esos 5 segundos, se cierra este contacto, me pone la etapa 2 en marcha, y la etapa 1, como hemos dicho, me la quita de la marcha. Está aquí. La etapa 2 me desactiva la etapa 1. Y ahora, en este caso de aquí, aunque como vamos a comprobar, también estaría verde coche principal, verde peatones lateral, también estaría la etapa 2, aparte de rojo coches lateral, rojo peatones principal. Lo único que cambiaría la etapa 2 es que también se me encendería el AMBA de coches principal. Vemos que aquí ya sí que me aparecen tanto el diffu de forzar de coche de peatones principal, que es el 12.00, como el diffu de forzar, no lo pone, pero porque son directamente lo pone aquí, el 00 y el 01. Como hemos dicho antes, son el forzar tanto los semáforos de peatones lateral como el de peatones principal. En este caso sí que están los dos. ¿Por qué? Porque aunque peatones lateral, como hemos visto, está en verde, esta no es su etapa que corresponde, porque esta es la etapa que va a dar paso a la siguiente etapa, que va a ser cuando ya no esté en verde.
Entonces me quitaría esta etapa de aquí. Forzar peatones lateral sería la 1200, me parece que era. Sí, forzar peatones lateral era la 1200. Entonces, como digo, me resetaría este de aquí y me iría, si yo pulsase forzar peatones lateral, me resetaría este de aquí y se me activaría la primera etapa. Es el 1201, perdona. A ver. Es el lateral. Que es el 000. Sí, exactamente. Es el 00, que es el que me activa bueno, en verdad el 1200 me activa esta etapa de aquí. Aquí está. Es que como tiene varias por un lado están los contactos ascendentes y por otro lado los diffu, pues está aquí. Como vemos, forzar peatón en lateral, que es otra entrada, pero es la 1200 en verdad, porque es el pulsador, es esta de aquí. O sea, es esta entrada, es esta de aquí. Por lo tanto, me desactivaría la etapa 2 y me activaría la etapa 0 con la etapa. No, simplemente me activaría el flanco ascendente, que me va a poner en marcha la etapa 0, que sería esta de aquí. O sea, me activaría la etapa 0, que es cuando el semáforo lateral está en verde sin estar en ámbar el semáforo principal de lateral de coches. La siguiente etapa ya sería la 3, que como en la etapa anterior me la va a activar que esté encendida la etapa anterior, y además el temporizador que me pone en marcha también la etapa anterior cuando pasen 50 milisegundos, lo que se traduce en que cuando esta etapa lleve 50, o sea, 5000 milisegundos, 5 segundos, se va a activar esta etapa cerrándose estos dos contactos. Esta etapa, que es la 3, me va a poner todos los semáforos en rojo, creo recordar. Aquí por un lado rojo lateral de coches, rojo peatones principal, por otro lado rojo peatones lateral y por otro lado rojo de coches principal. O sea, en esta etapa estaría todo de color rojo, todos en rojo. Sería esta etapa de aquí. Por lo tanto, esta etapa, el reset tiene que estar tanto forzar peatones principal como forzar peatones lateral, porque me tendría que resetear esta etapa y ir a la etapa adecuada donde está el verde de los peatones. Nada, la siguiente etapa es otro flanco que han puesto al forzar el verde, puesto que lo va a utilizar aquí y lo ha metido aquí. En este caso, la etapa 4, que va a ser cuando el verde principal de peatones esté en verde, me lo va a poner por un lado la etapa 3 y por otro lado me lo va a poner en, me lo va a activar la etapa 11.11, o sea, el diffu 11.11, que va a ser justamente este de aquí, que va a ser el forzar verde principal, forzar verde peatones principal. Por lo tanto, una de dos: o cuando pase de la etapa 3 a la etapa 4, o cuando pulse el forzar de peatones principal, esta etapa de aquí se me va a activar, que es la etapa número 4, que como vamos a ver en las salidas, la etapa 4 pertenece a rojo coche principal, aquí lo tenemos, verde de coches lateral, bueno, esto no es, y aquí es donde lo tenemos, verde de coches principal, no, la etapa 4 está rojo coche principal,
verde coches lateral, en rojo peatones lateral, y la que nos interesa, que hemos dicho antes, bueno, nos interesan todas, la que hemos dicho que está el contacto este de forzar el paro, es la de verde peatones principal. Por lo tanto, o cuando pase de la etapa 3 a la 4, o cuando yo fuerce el pulsador de peatones principal verde, se me va a activar la etapa 4 y se me va a desactivar cuando, pues cuando pulse el forzar peatones lateral, que es la 1200, que se me pararía, como hemos dicho antes, me llevaría a la primera etapa, que es en el que está el verde lateral activo, y por otro lado el paro, y la siguiente etapa me la va a desactivar y no aparecería la 1201, porque como hemos dicho antes, es esta situación en la que tiene que estar cuando nosotros pulsemos el forzar el verde peatones principal. Por lo tanto, no hay que ponerla a 0 cuando yo pulse eso, sino ponerla a 1 con este contacto de aquí. La siguiente etapa sería la etapa número 5, que como en los casos anteriores se activaría pues cuando esté esta etapa activada y haya pasado un tiempo, se activa la 5, y la 5 se me va a desactivar por forzar cada uno de estos verdes, cada uno de los verdes de los peatones, el paro total, o la siguiente etapa, que sería la 6. Si vemos en las salidas, la etapa 5 correspondería a ámbar de coches lateral, a rojo de peatones lateral, a verde de peatones principal, que aunque esté en verde no es esta la etapa en la que tiene que estar cuando nosotros pulsemos, el verde de peatones principal. Por lo tanto, por eso me aparece en lo que sería el reset los dos contactos del forzar peatones, tanto principal como lateral, y me aparecería pues eso, rojo peatones lateral, rojo peatones principal, ámbar de coches lateral, y esta de aquí, que sería rojo de coches principal. Pues nada, vamos a pasar a la última etapa, que como todas las anteriores se me activa cuando ya haya pasado un tiempo desde que haya hasta activada la etapa 5 con los temporizadores. Y nada, este me activaría, creo que son otra vez todos en rojo, sería la etapa 6 ya, rojo coche lateral, rojo peatón lateral. La etapa 6 me aparece en rojo peatones lateral y en rojo de peatones principal, por lo tanto otra vez todo en rojo. Esta etapa, perdón, vamos a cerrar esto. Esta etapa me da paso a la primera etapa, que sería la 00. Aquí vemos que en la salida también aparece forzar el verde, porque tendría que pasar a sus etapas correspondientes, el verde de coche y el paro total en el reset. Y como os comentaba antes, este temporizador 6, esta etapa 6, me va a poner en marcha el temporizador 6, que va a ser la que me reinicie el ciclo del semáforo. Lo tenemos aquí al principio, en el primer diffu, que tanto el temporizador 6 como la puesta en marcha como forzar el verde me lo va a activar. Por lo tanto, es el que me reinicia el ciclo. Y nada, ya únicamente nos quedaría simularlo. Para ello vamos a ver que los dos dispositivos estén en CJ1M. Le damos a cerrar, y en el otro pues más de lo mismo, ya está activado en CJ1M. Tendríamos que dar a trabajar online, le damos así y ya se nos activarían, se nos pondrían de color verde al principio de cada entrada, de todas las entradas. Pues nada, vamos a ir a
al CX Supervisor, le damos a proyecto y a ejecutar con CX Simulator. Y ahora lo que nos va a pasar es que se nos va a abrir aquí un cuadro igual que el que hemos visto antes, y nos va a permitir pues simular un poco lo que es el programa. Le haríamos a OK, aceptar. Vamos a maquear esto un poco para que nos quede esto. Vamos a cerrarlo. Bueno, no hace falta cerrarlo en verdad. Sí, vamos a cerrarlo y vamos a hacerlo más pequeño. No lo tenía que haber cerrado. Voy a abrirlo otra vez. Lo que voy a hacer es hacerlo muy pequeñito y esto minimizarlo y más o menos llevarlo por un lado hasta aquí. Y nada, vamos a ver si nos sale la operación. Para poner en marcha daría la entrada virtual 4.0, que no lo he comentado antes, pero es una entrada virtual. Aquí la tenemos, la 4.0. Y esto, vamos a hacer esto lo más pequeño posible. A ver si puedo mover las salidas. Y esto ya no sé si se podrá echar para allá. Y así vemos también las salidas. Bueno, vamos a desampliar un poquito también. O sea, las salidas podemos... La salida me refiero a los keep y los diff. Pues nada, como he dicho, vamos a ponerlo en paro. Tanto la entrada como el paro son pulsadores virtuales, o sea, necesitaríamos un ordenador para poder ponerlo en marcha. Bueno, también podríamos ponerlo en marcha con estos dos pulsadores de aquí. Lo único que no se me iniciaría en esta primera etapa. Bueno, con el primer pulsador de aquí sí que se me iniciaría. Con el pulsador de forzar verde de peatón en lateral. ¿Por qué? Pues como he explicado antes, es el que me va a llevar a la primera etapa de aquí, que sería la etapa 1. Antes pasaría por todo esto de aquí y estaría la etapa 1, que estaría el verde de peatón en lateral. Como vemos, en cuanto yo pulso el botón de off, el verde de... No, el principal es este, el lateral es este. Pues el verde de peatón en lateral está activo en la primera etapa. Voy a apagarlo otra vez y vemos que el paro pues también es una entrada virtual, la 4.1, 4.01. O sea, tanto para la marcha como para el paro tendríamos que activarlo desde aquí. Para el paro sobre todo, porque la marcha, como he dicho, la podemos iniciar de aquí. Y nada, vamos a ver qué pasa si ponemos en marcha desde aquí, desde este pulsador de aquí, que sería para forzar... No, sí, está la lateral, está la principal. Para forzar la principal, que como hemos dicho antes, pertenecería a esta etapa de aquí. Si yo pulso marcha desde aquí y enciendo el semáforo desde aquí, lo que va a hacer es que me va a salir lo que esté en esta etapa, no en la etapa inicial. Por lo tanto, me va a continuar con el ciclo a partir de aquí. Como vemos, si yo doy aquí al off, se me activa esta de aquí, que es el diffu, y hace que se me active esta entrada de aquí y se me pondría el verde de coche principal en marcha. Y además pues todas las otras, los otros semáforos. Y nada, vamos a ver un poco el ciclo, que lo hemos comentado antes, lo que pasa que no nos vamos a acordar, pero sería eso. Yo pulso el off, o sea el on, y vemos que la primera secuencia es coche lateral verde, el peatón en lateral verde, rojo, ahora me cambia al ámbar, ahora todos en rojo, ahora me pasa el principal al verde, el lateral al verde de coches, ahora en ámbar, otra vez todos en rojo, y ya sería otra vez el principio del programa. Y nada, esto ha sido todo. Vamos a ver la práctica en el tablero y muchas gracias. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en la práctica del semáforo. Está controlada por un autómata programable de Omron, un CPM2A, del cual lo hemos conectado a un ordenador a través del cable.
y hemos metido este programa que tenemos aquí a la derecha, que hemos diseñado con CX Programmer. A la izquierda tenemos la situación que la hemos creado con el CX Simulator y tenemos todas las lámparas del semáforo, y además tenemos la puesta en marcha y la parada, que son dos entradas virtuales. No están aquí en los pulsadores físicos, que serían estos dos de aquí, no estarían presentes. Para empezar el programa habría que pulsar la entrada virtual en el ordenador y de esta manera se iniciaría el programa. Si nosotros pulsamos en cualquier momento cualquiera de los dos pulsadores, en ese semáforo se me tendría que poner en verde inmediatamente. Como podemos comprobar, si pulso este pulsador, se me pone inmediatamente en verde esta luz, y lo siguiente que haga el semáforo pues sería la siguiente secuencia de la que pertenecería al programa. Si pulso este de aquí, pues igualmente se me pone en verde directamente y continuaría pues con la secuencia del programa. Para parar el programa tendríamos que darle al botón de virtual de stop y esto me pararía el programa directamente. Si quiero arrancarlo, además del botón virtual que tenemos en el ordenador, podemos arrancarlo con cualquiera de estos dos botones. Me va a empezar pues con la secuencia de este semáforo en verde. Si hubiese arrancado con este, me empezaría con esa secuencia de ahí. Y nada, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.